Buenos días a todo el mundo, muchas gracias por conectaros a Nexur Café, este es nuestro segundo podcast y tenemos a Mario Rivas de Intelligent. Mario, muchísimas gracias por venir, yo sé que tu agenda está muy ajetreada y no ha sido fácil dar con una fecha, así que te agradezco un montón que hayas tomado tiempo libre o tiempo no libre para venir al podcast y compartir con nosotros pues, tu recorrido con Intelligent. Arranco preguntándote, bueno, o comentando, Intelligent es una empresa que básicamente es pionera, arrancaste en 2008, es pionera en el mundo de las estadísticas, de la analítica, Big Data, inteligencia artificial, por supuesto, ahora, pero ya llevabais tiempo con el tema de la inteligencia artificial, predicciones. Explícanos un poco cómo fueron esos comienzos, con cuántas personas arrancasteis y cómo era el panorama en 2008 en temas de inteligencia artificial y para situarnos un poco en esos comienzos. Perfecto, yo en 2008 todavía no estaba, empezó Jaime Martel, ¿no? Que es nuestro CEO. Él arrancó en 2008 lo que es Italy, empezó él solo, creo que como casi toda startup en su casa y tal, ya luego tal. Y Intelligent empezó muy centrado en algo que ahora está muy de moda, que es el procesamiento del lenguaje natural. Ese fue los inicios de Intelligent. Yo me sumé en el 2010, yo empecé de práctica de empresa, ya imagínate si llevo tiempo allí. Y bueno, empezó Jaime con Gonzalo, que era compañero mío de la facultad. Yo también ahí por eso conocí Intelligent, Gonzalo, David, y ya luego entré yo. Y bueno, los principios eran muy duros. A los principios tú ibas a hablarle de un modelo de aprendizaje automático a alguien o de inteligencia artificial y se pensaba que lo estaba literalmente engañando, ¿no? Era una bola de cristal aquello, Me ¿no? imagino. Entonces era muy difícil. Sobre todo, además, nosotros éramos una empresa muy pequeñita, imagínate, 2, 3, 4 personas, y aquí no había quien nos comprase eso, teníamos que irnos a Madrid y tal, nuestros primeros clientes casi todo era IBEX 35 y tal, porque claro, era donde estaba empresas que se podían permitir eso. Al principio, nuestros primeros clientes muy orientados al marketing. El marketing, la gente de marketing siempre ha tenido una mente muy abierta, ¿no? Y viene quizá de Estados Unidos, ¿no? Donde siempre se ha hecho mucho tema de análisis estadístico, clustering, tal, ¿no? Para segmentar clientes y ahí empezamos también a tener el procesamiento del lenguaje natural, que todavía seguimos procesando todos los boletines de España y damos ahí muchos servicios. Luego herramientas muy relacionadas con el marketing, con redes sociales y tal, pero los principios era difícil de vender Bastante. algo, ahora ya ha cambiado por suerte, bueno, tú lo sabes también mejor que nadie el panorama, ahora todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial, aunque no sepa para qué, Sí, pero hay que tal, y tú hablas y te escuchan. Antes era muy difícil llamar una puerta, hablarle de inteligencia artificial y que te prestara atención. Por suerte ya creo que ha cambiado sí, muchísimo para, bueno, para nuestras empresas y creo que en general para la sociedad, ¿no? Creo que totalmente. aporta muchísimo. Sí, sí, vamos, me imagino en esa época, en 2008, acercándote a las empresas e intentando explicarle qué es un random tree o qué es un O clustering que un o clasificador, un y tú le explicas a clasificador. un clasificador, ¿tú cómo vas a adivinar? Digo, no, yo no lo voy a adivinar, hay unos modelos Claro, estadísticos, esto tiene una base matemática, ujú. y pero bueno, Desde sí, Euclides hemos avanzado bastante, ¿no? bueno, ya sí, ¿no? Ahora ya todo el mundo te pide demasiado, pero yo creo que la inteligencia artificial, digo, todavía no está ahí. Vamos ahí, ahora ya te piden de más. Estamos justo en lo contrario, pero bueno, eso es interesante porque así hay nuevos retos y cosas que digo, a las empresas no se nos ocurren muchas veces. Un funcional de cualquier otro negocio tiene una idea muy interesante que se convierte en reto y puede llegar a hacer Totalmente. algo ahí muy chulo. Sí, sí, sí. Nosotros vamos, hemos pasado también por ese fenómeno de bola de cristal que antes pues pensaban que le estabas vendiendo uno y ahora se creen que la tienen. ¿No? Hemos Correcto, pasado por correcto. ese cambio Sí, sí. de paradigma. Pues fantástico, pues, claro, muy interesante vuestros comienzos y como todo el mundo. Y bueno, tampoco arrancaste muy tardío en sus comienzos. O sea, No, yo estoy desde bastante pronto, claro, sí, ahí, bueno, Gonzalo, que ya no está, Gonzalo no está con nosotros, aunque seguimos teniendo muy buena relación con él, un gran amigo, y David sigue ahí aportando muchísimo, y bueno, y luego han venido otros muchos más compañeros que seguimos ahí, pero bueno, empecé más o menos al principio, por lo que también
he estado por las distintas sedes, proyectos muy añejos que hicimos hace mucho tiempo y todo el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Desde empezar unos cuantos, ahora ya que somos muchos más, ah, la verdad es algo muy enriquecedor ver cómo hemos ido creciendo, mejorando en procedimientos, en tecnología, algo muy, a mí es una experiencia que me ha gustado mucho, ¿no? Ir viendo cómo vamos de algo muy pequeñito, cómo se va generando algo más grande, cada vez proyectos más grandes, más... ¿Has visto cómo ha ido Sí, creciendo sí, la al cosa? Pues final es algo muy... precisamente por ahí iba a tirar yo. ¿Cuáles dirías tú que han sido los mejores? Y por supuesto te voy a preguntar por los peores momentos anecdóticos, ¿eh? No, tampoco hace falta contar los momentos en los que tenemos que apagar fuegos ya, o sea, cosas que no quieras compartir, obviamente no tienes por qué compartirlas, pero bueno, ¿qué recuerdas de cuáles fueron los momentos los mejores vividos? Vamos a empezar por ahí. Mejores, yo al principio cuando cada vez que ganábamos un proyecto, una licitación, un nuevo cliente era casi que una fiesta en la oficina, la verdad. Eso siempre lo recuerdo mucho, los primeros tal. Yo empecé o muy centrado en una herramienta que aún todavía tenemos algo, ¿no? De monitorización de precios Uh, y cada vez que conseguíamos ahí un nuevo cliente, eso era como una fiesta, ¿no? Era algo a asentaba la idea de celebrar, que realmente que estabais oye, esto ofreciendo vamos algo útil. creciendo, vamos siguiendo, ¿no? Y al final, bueno, eso tal, que también, oye, ahora cuando te presentas un proyecto, ¿no? Que es un reto y ves que lo has ganado, también te llevas una gran alegría, pero creo que esos primeros es como más, Sí, se viven ¿no? intensamente, sí. Se ven más, lo vives más intensamente, ¿no? Esos primeros Claro, proyectos, eso los recuerdo como muy, muy interesante. También a lo mejor el primer proyecto internacional que hicimos, ¿no? También, bueno, es verdad, porque internacional vosotros, y muy lejos. aparte, Y entonces, aparte de tener clientes, bueno, yo sé que arrancasteis en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, ¿no? Tuvisteis sí, oficinas, ¿no? nosotros sobre todo empezamos en Madrid, fue nuestro principal núcleo de negocio y donde teníamos los principales clientes y así lo hemos ido diversificando mucho más. Incluso ya tenemos en este polígono, que es algo que me llama, Mira, que vemos sí, muy sí, interesante, que es ese fenómeno de cómo se ha ido democratizando, sí, ¿no? Todo sí. este tipo de servicios. Curioso eso, que cuando empiezas a tener clientes en tu zona, ¿no? O sea, vamos, en el mismo polígono industrial donde tienen las oficinas, es un momento también curioso que dices tú, claro, es fácil tener, bueno, fácil, entre comillas, es más probable que tengas clientes en núcleos donde se concentran más empresas, pero que lo tengas al lado ya significa que, bueno, pues aquí la verdad es Sí, que nuestros servicios están funcionando muy bien, se están dando a conocer, incluso gente que tenemos como vecinos se están interesando en ello. Pero llegó un momento en el que os volviste internacional, ¿no? Creo entender que vosotros principalmente los clientes internacionales lo tenéis en Latinoamérica. Si nos puedes detallar un poco ese momento, cómo lo habéis vivido también, ¿no? El volveros internacional y cómo está el panorama ahora. sí, eso, la verdad, el primero no lo buscamos, nos llegó de casualidad. Un cliente nuestro, el primero tenía un gran problema en un proyecto, en este caso era en México. Estaba con una empresa mexicana que le hacía parte del desarrollo. No sé qué pasó, pero lo cierto es que tenían unas entregas y no tenían nada. Nos contactaron, estábamos muy al principio, entonces nos volcamos, es decir, todo el mundo se volcaba a ese proyecto, ¿no? Lo conseguimos entregar con muy buenos resultados y tal, quedó muy contento, entonces ya la siguiente, otra licitación que tuvo, ya no subcontrató y en este caso era en Nicaragua y ya empezamos ahí a trabajar y ya ahí hemos empezado en una dinámica que sí, tenemos un partner ahí que solemos ir mucho a licitaciones multilaterales, en este caso nosotros solemos ir a multilaterales y es algo que seguimos trabajando y por ahora se nos está dando bien, esperamos Que siga así. que siga así, que vaya creciendo. Oye, ¿y cómo es trabajar con este tipo de clientes? Yo sé que lo hablamos brevemente durante el café antes, pero ¿cómo es trabajar
vamos, claro, Latinoamérica es muy grande, cada país es un mundo Sí, totalmente distinto, pero sí. ¿cómo lo compararías con trabajar con clientes nacionales, por ejemplo? Son distintos y como tú bien dices, cada país tiene su propia forma de ser y creo que un tema importante es intentar adaptarte al país. Eh, Creo que un fallo es ir allí, oye, yo vengo de España, vengo de Europa y vamos a hacerlo así, porque tal, porque cual. Creo que es importante adaptarse a la forma de trabajar al país y sobre todo la personalidad, ¿no? Eh, Cada país tiene una personalidad muy distinta y eso es un reto, intentar adaptarte ahí a la forma de ser, porque bueno, hay ciertos países que son más hechos hacia adelante, otros países que son más tímidos, que por ejemplo el decir un no les cuesta trabajo, entonces si tú puedes tener ahí ciertas fricciones, ¿no? Que en general somos muy parecidos, ¿no? Y los españoles, pues bueno, compartimos una lengua y muy buena relación con ellos, sí creo que es importante el adaptarte, ¿no? A la forma de ser de cada país, o como ellos suelen trabajar y tal. Y luego, a pesar de compartir un mismo idioma, muchas veces también hay incluso errores dialécticos, porque Ujú. es decir, el castellano que hablamos aquí puede ser muy distinto del castellano tal. Sí, Incluso a veces parece yo, hasta que no empecé a trabajar ahí, no me imaginaba que con un, no sé, con un panameño, con un nicaragüense, con un costarricense, pues, nos variase entendemos tanto, tal, ¿no? pero a veces también hay temas lingüísticos Sí, que hay que tener que hay que cuidado tener cuidado. cómo se Correcto, articulan las correcto. cosas. Sí, Sí, sí. Conozco digamos, ese matiz, ¿no? Y claro, tendrán su propia cultura empresarial también, cada país tratarán, me imagino, ¿eh? No soy un experto en negocios internacionales, me imagino que ellos incluso haciendo negocios a nivel nacional entre ellos, ¿no? Con su cultura empresarial, lo harán de una manera y luego cómo tratarán también a la empresa extranjera será de otra manera, supongo. probablemente. De todos modos, nosotros con la empresa nacional no trabajamos, es decir, nosotros en este caso, en Centroamérica y Sudamérica, vamos a licitaciones públicas. Mm. Con la empresa privada no tenemos tanta relación, sí más con las instituciones, y al final varía mucho. Cada país pues tiene su propia luego forma, aunque son licitaciones internacionales, su propia forma o procedimiento de realizar las contrataciones. Hay quien son más legalistas, y los trámites son mucho más tardíos porque tienen que validarse, tal. Al final depende mucho De de sus cada país. costumbres, de sus Sí, manías y de de sus todo cosas, un claro. Pero poco. bueno, como has dicho, al final hay que adaptarse, ¿no? Y dentro de la medida de lo posible, me imagino, y, y entenderlos, ¿no? Y Cómo también funcionan. tenemos la suerte que los españoles solemos ser muy bien acogidos, ¿eh? Yo siempre te ven como alguien cercano, ¿no? Creo que tenemos esa gran ventaja cuando estamos en Centroamérica o Sudamérica, una empresa española o un español en general, se le abren muchas puertas, creo yo. Creo que Bueno, pues eso es solemos bueno. tener buen feeling. Yo creo Ujú. que Muy bien. Pues, ¿cómo? Bueno, y el peor momento. el peor momento. Yo ¿Cuál dirías tengo tú? Algo así anecdótico que recuerdes. dos momentos anecdóticos que yo creo que no se me va a olvidar nunca. Uno fue, estaba todavía en... Yo empecé trabajando en la Universidad de Cádiz, en el grupo de Sistema Inteligente de Computación, con Pedro Galindo y tal. Y estaba haciendo mi proyecto de fin de carrera. Y lo estábamos haciendo súper... La universidad tiene un supercomputador en C, imagínate. En C. Ujú. Programa 11. Y bueno, entonces tú sabes que tienes que ir ya eso para los que no han programado C, se piensan que la memoria está ahí y tal, sabes que había que ir cogiendo memoria dinámica, Tú tienes que configurar liberándola y cómo tal. manejas la memoria. Eso es, Vamos, estaba trabajando con imágenes. Entonces hubo un tal lío, ¿vale? Que dejé el clúster sin memoria y perdí todo lo que tenía del código del proyecto fin de carrera. Eso lo recuerdo como bastante como bien, ¿no? un gran problema. Desde entonces hago muchas copias de seguridad de todo. Y otro problema que también hace muchos años en Intelligent, me acuerdo yo me encargaba mucho de toda la parte de infraestructura cloud. Y
dedazo, un error, me acuerdo perfectamente, apagué, no sé si sí, lo apagué, un MongoDB que no debía. Pero claro, gracias a que ya había aprendido a hacer muchas copias de seguridad, fue la vez que más rápido levantaba un MongoDB, pero tú sabes, esa sensación de hostia, la que Sí, por suerte lo pude, en 2 minutos estaba ya, o menos, estaba ya el Mongo operativo funcionando, pero esos 2 momentos como anecdóticos son ahí no se te sí, olvidan sí, jamás, sí, ¿no? eso, además me acuerdo de lo hostia que he apagado, pero bueno, rápidamente se pudo levantar La importancia de las copias de de las seguridad, copias de y seguridad de diseñar un completamente. buen plan de contingencia es imprescindible, así que menos mal, vamos. Oye, ¿cómo están afectando los conflictos bélicos a nivel mundial? Bueno, yo sé que en Latinoamérica ahora hay un conflicto obvio, ¿no? Que es el de Estados Unidos con Venezuela. Pero, bueno, no sé si te ha afectado no sé, pues en Nicaragua, en Honduras creo que dijiste también que trabajabas, no sé si sigues trabajando en México, pero ¿cómo han afectado a vuestra actividad los conflictos bélicos en general por la zona de Latinoamérica y Europa? Sí, el caso de Nicaragua es muy significativo y creo que muy olvidado y voy a aprovechar para quizás a hacer una llamada de atención, ¿no? Nicaragua pues tiene una dictadura realmente en la actualidad, ¿no? Con Daniel Ortega. Nosotros cuando estuvimos allí sí había elecciones, salió elegido la segunda vez de manera, es decir, por unas elecciones. Justo cuando estábamos en un proyecto hubo los grandes disturbios del año 2017 fue o 2018, que los universitarios salieron a la calle, que desde ese momento encarcelaron a muchos, hubo una gran represión y ya dejamos ya no estamos trabajando allí, incluso yo tenía unos viajes programados que tuvimos que cancelar por seguridad y ya no estamos, con Nicaragua no hemos vuelto a trabajar más, bueno, al final la situación no es como el resto de Favorable para países el de la trabajo. región, realmente hay bueno, una dictadura, aunque olvidada, ¿no? Y nadie habla ni sale en los telediarios, ¿no? Todos hablamos mucho más de Venezuela, que también Sí, ahora, bueno, obvio, tal, sí, ahora es muy pero popular, claro. Nicaragua tiene una situación muy delicada y tal. Eh, Luego en algunos otros proyectos en la región, alguna que otra vez hemos tenido que afrontar cambios debido a situaciones sobrevenidas o cambios de gobierno, o cuando la guerra de Ucrania, que hubo por ejemplo una subida mucho en temas de materias primas, en algunos proyectos tuvimos que estar ahí con el cliente porque había proyectos que también había construcciones y tal, y ahí hay ciertos retos que hay que ir solucionando, ¿vale? Y sobre todo también hay mucho, algo que puede, los cambios de gobierno también es un tema que afecta o puede afectar a los proyectos, pero bueno, esos son esos riesgos que siempre se ponen ahí cuando se hace el plan de proyecto, ¿no? Y que hay que tener muy cerquita para ir teniendo también, como te hablaba antes, un plan de acción por si acaso se da, porque bueno, hay veces Bueno, os ha pasado que se dan, sí, sí, que con sí. Nicaragua, ¿no? Y tuviste que Sí. abandonar el proyecto totalmente, ¿no? Se consiguió, eso era un proyecto del BID, se acabó, se entregó, lo hicimos todo en remoto y bueno, yo creo que ya el banco tiene poco, por esas condiciones lógicamente se están haciendo pocos proyectos allí. En la región sí, otros muchos, pero ya en Nicaragua no. Oye, y me ha venido esta pregunta a la mente. Tú sabes, yo soy muy friki de los servidores, de los centros de datos, de las infraestructuras de IT. Mm. ¿Cómo son allí las infraestructuras? ¿Has podido ver mucho de algunos centros de datos? Sí, ¿Mm? es decir, está tanto la cara como la cruz, ¿vale? ¿Qué quiero decir? En, en las capitales y tal, puede haber centros de datos como los que tenemos aquí en Europa, ¿no? Eso no suele haber más problemas. Ya luego si te alejas a lo mejor o sitios más recónditos, podríamos decir, ¿no? A lo mejor cosas que aquí damos por hecho, de que tú puedes hacer, no sé, una aplicación móvil y que de ahí se va a conectar y pueda trabajar un funcionario que está en no sé dónde o tal. Ahí sí suele haber muchos retos de cobertura, Mm. de estabilidad de los sistemas. Entonces, siempre hay que tener
claro, está mucho ese menos... equilibrio, ¿no? Yo recuerdo en uno de los primeros proyectos tú vas con la mentalidad, ¿no? Bueno, que está en no sé dónde, bueno, ahí se le pone un ordenador que se conecta a internet y ya puede entrar herramienta. No, no, es que aquí no hay conexión a internet ni por cable, ni por 4G, ni 5G, ni nada. Entonces, eso sí se da, pero luego a nivel de centros de datos sí pueden, sí, hay como aquí, y ya también la mayoría o muchos proyectos que son cloud, al final también tienen ahí ese acceso al cloud sin Sí, mayor problema. claro. Pero sí, a nivel de infraestructura en las capitales y los grandes entes gubernamentales, ministerios de Hacienda, tal, tienen Sí, sí, están CPD potentes. Sí, modernizados sí, y tienen con buena CPD, conectividad y sí, todo. sí, tienen CPD potentes. Fantástico. Pues, ¿qué es lo más rocambolesco, si es que hay algo anecdótico que contar, qué es lo más rocambolesco que hayas visto así en plan de infraestructura? Pues no sé, como cables tirados a lo loco, Bueno, sí, sí, no sé. nosotros en nuestros comienzos teníamos grandes líos de infraestructura. Yo me acuerdo cuando empezamos, era además eso, servidores, cables, y así hemos puesto mucho más orden, de sincronización de bases de datos. Es decir, nosotros nuestros comienzos teníamos ahí bastante lío, pero claro, el día a día, además nosotros estamos muy especializados en toda la parte de analítica, datos, el hardware no es nuestro Claro, core ni nuestro negocio, entonces tampoco hemos estado ahí, ya nos migramos a cloud hace mucho tiempo y nos hemos quitado todos esos problemas, bien, bien, bien. pero ahí teníamos, y bueno, y luego que vas a ciertos clientes que vas a ver y ¿no? Sabes que los CPD son, luego al final De su madre y todo su lo padre. típico que está todo enchufado a una regleta y que si esa regleta se va, se No hay, murió no hay todo, una no hay regleta de una, respaldo. eso es, sí, yo distribuye un poquito. Qué bueno. Fantástico. Bueno, vosotros sois miembros fundadores del clúster Nexus, ¿no? Y bueno, yo sé que el clúster en verdad lleva muy poco tiempo, lleva poco tiempo de vida, pero ¿cómo llegasteis a conocer el clúster? O sea, ¿cómo fue, o sea, cómo os enterasteis de que el clúster se iba a formar o cómo surgió eso Bueno, a concretamente? mí me lo comentó Jaime. Y si no recuerdo mal, a Jaime le llegó la invitación de otro entrevistado aquí, de Antonio Mariscal, fue quien le Ah, habló, le Antonio Marical. comentó y a partir de ahí empezamos ya, la verdad que una iniciativa súper interesante, donde hemos conocido a otras mucha gente que no conocíamos, que está en la misma ciudad o muy cerquita. Como Y nosotros. creo, eso es correcto, a vosotros nos hemos Sí, a conocido a través través del clúster, si había otra gente, ¿no? Como Antonio que lo conocíamos de antes y tal, pero a ti en tu caso lo hemos conocido ahora y fíjate, somos vecinos casi y totalmente. haciendo cosas súper interesantes y creo que bueno, que aquí precisamente donde estamos es una iniciativa muy, muy necesaria, la verdad. Pues sí, sí, yo recuerdo, vamos, yo vuestra empresa lo conocía yo de antes del Cluster, pero no os conocía Ajá, ajá. personalmente a vosotros, así que ha sido un nexo importante también el Cluster. Bueno, comentad un poquillo de cosas que he leído acerca de vosotros. En 2022 también fundasteis el primer observatorio de inteligencia artificial de la AMETIC. Si nos podéis comentar un poco acerca de ese movimiento, pues sería Sí, fantástico. nosotros somos muy activos, en la verdad, en diversas asociaciones, organizaciones, bueno, como podemos ver aquí, ¿no? Regional en este caso, o más local en eso, pero también a nivel nacional y europeo. Nosotros somos miembros de AMETIT, somos, la verdad, miembros muy activos y participamos en muchos grupos de trabajo. Y cuando AMETI empezó a trabajar en el tema de inteligencia artificial, nosotros estábamos ahí en ese grupo de trabajo, seguimos, se fundó ese observatorio y bueno, por ahí hemos elaborado muchos white papers Ajá, sobre inteligencia artificial y tal. Y bueno, al final ahí tenemos mucha labor no sé, en AMT, en Gaia X, también participamos, colaboramos con UNE. Creemos que hay que estar en ese tipo de asociaciones que al final enriquece tanto a la empresa como la empresa enriquece a la sociedad, ¿no? totalmente. Pues Mario, ¿qué tipo de tecnología, ya ahondando un poquillo más en la IA generativa y predictiva? Pues claro, la IA generativa, pues obviamente ya existía de antes, pero digamos que en noviembre del 2022 OpenAI lanzó ya ChatGPT, yo creo que era la versión 3.5, aunque ya llevaba tiempo incluso, vamos, recuerdo de haber escuchado
una entrevista de alguien que estaba probando ChatGPT 4 varios años antes incluso de salir ChatGPT 3.5. Pero bueno, salió ChatGPT 3.5, obviamente ya el tema de las barreras del lenguaje natural entre los humanos y las computadoras, pues ha desaparecido. Ya las computadoras nos entienden y nosotros entendemos las computadoras y podemos introducir procesos de lenguaje natural dentro de nuestros propios procesos empresariales o prácticamente usarlo como herramienta de información, ¿no? ¿Cómo habéis incorporado vosotros todo este nuevo movimiento en vuestros procesos? Pues la verdad que lo hemos incorporado de manera muy, muy intensa, la verdad. Incluso hemos desarrollado herramientas propias que nos permiten trabajar de una manera más cómoda, agilizar procesos intraempresa, podríamos decir, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos al software, entonces ahí lo estamos metiendo en casi todas las etapas, desde la etapa de ingeniería de requisitos. Hemos desarrollado ahí una herramienta con grandes modelos de lenguaje que apoya al ingeniero, ¿no?, a generar esos catálogos de requisitos. En toda la parte de análisis también hemos generado ahí una herramienta que ayuda a la generación de casos de uso. Cualquier ingeniero software que me estará escuchando sabe que la diagramación de UML son muchas horas de trabajo, ¿no? Sería como el arquitecto o el delineante pintando los planos. Ahí igual nos hemos apoyado para que nos ayude mucho a automatizar la generación de UML. Luego, lógicamente, el ingeniero lo revisa, lo corrige y tal, pero te ahorra mucho trabajo. En el desarrollo también apoyándonos en herramientas como Copilot y demás, que al final se aumenta la productividad. En pruebas también ya lo estamos incorporando, ¿vale? Así que nos ayude a probar lo que estamos desarrollando. Así que lo estamos introduciendo en todo el ciclo del software, la verdad. Fantástico. Mario, tú que estás metido, bueno, que llevas ya años metido con temas de inteligencia artificial, has sido partícipe en este movimiento, incluso fundando el tema del Observatorio de Inteligencia Artificial. Bueno, digamos que palpas perfectamente y personalmente el progreso de la tecnología. ¿Cómo ves nuestra sociedad a nivel tecnológico o no? ¿Cómo lo ves en 10 años? ¿Qué tipo de cosas crees tú que probablemente surjan y que probablemente vivamos, o costumbres que van a surgir en los próximos 10 años, que son notables? Yo creo que no soy capaz todavía porque creo que solo hemos quitado un poquito del polvito, ¿no?, o de tal, y creo que de aquí a varios años probablemente todo esto cambie tanto que lo que veamos hoy va a cambiar, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si hace 3 años nos preguntaban, oye, ¿qué profesiones cree usted que son las que se van a eliminar? Todo el mundo, lo primero que, bueno, el sector tecnológico, lo primero que decían eran los conductores. Oye, no va a haber conductores, va a haber coche autónomo, ta. Los conductores sigue estando, y hoy en día, con la revolución que ha habido de la generativa, todo el mundo ya pensamos en otras profesiones, ¿no? Y profesiones de un alto valor añadido. Es decir, hablamos de sustituir ingenieros, no sé, puestos directivos, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí hay un artículo muy interesante de OpenAI y de Microsoft donde te hace un ranking, ¿no?, de las profesiones que ellos prevén sustituir, y al final son todas menos las que tienen un trabajo manual, ¿no? Te dice que se va a quedar los artistas, los futbolistas, los deportistas, porque entiendo, bueno, que no nos gustará ver a robots, cosas así corriendo, pero incluso no sé, en el sector salud, ¿no? O sea, las profesiones que te dice que te queda es el que toca al paciente, ¿sí? El enfermero, enfermera, matrona, el cirujano, pero el médico que está en la consulta preguntando, interactuando, para eso también. Entonces yo creo que va a haber una gran revolución. Estoy convencido que las profesiones como las conocemos hoy en día van a desaparecer. Y no sé si ¿Cuál es la yo... primera que tú crees que va a desaparecer y que está prácticamente empezando ya a decaer? ¿Cuál dirías tú que podría ser una? Quizás esté muy manida, pero yo creo que los traductores, Mm, y que me perdonen
No, seguro que ellos están de acuerdo contigo en que Los se ven traductores. un poco en peligro. Vamos, las IA obviamente traducen muy bien, Sí, incluso entre dialectos. Vamos, he hecho algunas cosas curiosas, como créame un párrafo de tal tema en andaluz profundo de yo no sé dónde. sí, sí. Yo creo que el tema de la traducción va a ser y creo que va a ser también un cambio cultural importante. Es decir, al final, para comunicarnos con otras personas siempre tenemos la barrera del idioma, ¿no? Ya con estos dispositivos que ya hay algunos por ahí, ¿no? Que te pones un auricular, el otro otra persona y cada uno puede estar hablando en un idioma y se están entendiendo. Y que yo no los he probado, pero he visto y he leído artículos y parece que funcionan muy bien. Sí, sí. O ya el propio Teams, ¿no? Que tú puedes estar en una reunión y te va traduciendo y te va tal. Entonces creo que ese es uno de los primeros o que está más avanzado, pero lo dicho, yo creo que va a haber un gran cambio y un poco a lo que se está yendo ahora mismo, que probablemente esto dentro de 10 años no sea válido, ¿no? Esto creo que no va, este tipo de cosas no envejecen muy bien, estas Es predicciones, que ¿no? yo he dicho 10 años además tirando, o sea, 10 Claro, años, yo sé que 10 años es mucho tiempo y por eso quería, iba a decir al principio 2, después 5, digo, no, voy a tirar un poquito más 10 años porque ya 10 años es sí. mucho tiempo de cambio. Pero ahí un poco lo que se está viendo, ¿no? Al final, con el estado del arte actual, de la inteligencia artificial, eh, se estaría sustituyendo, por ejemplo, en ingeniería del software, creo que en cualquier otro tipo de ingeniería y profesiones tal, a los perfiles junior, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, oye, yo puedo tener un asistente que me ayuda a hacer un código. Sí, Ahora mismo la actualidad es que necesito a alguien senior, ¿vale? Que me revise ese código y vea si está bien, me cambie algo, me cambie no. Lo mismo, dentro de 10 años ya no necesitamos ni ese senior, no lo mi sé. senior. Pero ahora mismo, si nos mantenemos con este nivel, el problema que veo es que cuando los seniors se vayan, se jubilen y tal, ¿cómo se va a formar esos juniors? ¿No? Ese es un reto interesante, porque todos hemos empezado junior aprendiendo hasta llegar Claro. ahí, ¿Cuál va a pero ser el si nivel ahora, junior del futuro, no? no, o cómo, no, ¿cómo se va a llegar a senior? Porque si las empresas no necesitan los juniors o los juniors son reemplazados, ¿no? Por estos Sí, modelos, no va a haber una transición. Si alguien sale de la carrera, sí, sí. no puede estar en los puestos que se requieren, ¿no? Va a revisar, y cómo va a llegar. Ese creo que es un reto que en estos años, pero no sé, lo mismo ahí surge algo y... Sí que incluso la figura de senior, en caso de que siga siendo relevante, se van a necesitar pocos porque la cantidad de producción que puede Claro, claro, crear un sí, senior es sí, muchísimo más. Por lo tanto, también los que ya eran junior y aspiraban a ser senior, suponiendo que esa estructura se mantiene, pues lo tienen más crudo todavía. O claro. Y sea, sobre todo el coger, el hacer ese camino, es lo que veo que... Porque claro, si ahora ya, oye, no, mi agente tal, me van a estar haciendo esa labor, el junior no lo puede revisar porque estarían ahí, se necesita un senior, pero si él no está trabajando, ¿cómo va a llegar a ser? Ese es uno de los retos que veo en casi todas, creo que en casi todas las profesiones, ¿eh? En estoy de todo, acuerdo. Sí, sí, sí. pero bueno, supongo que ya, o también no sé si sustituirá a los seniors o algo, pero no, por eso te digo que de aquí a 10 A años es nosotros nos van a algo, sustituir tarde o temprano, pero probablemente. quizás incluso los queremos, ¿no? Lo mismo. Ya veremos, ¿no? A ver cómo se porta. Mario, ¿tú qué sugerirías o recomendarías para alguien que está arrancando con una empresa o incluso, no sé, aquel chaval que tiene 17, 18 años y que no sabe en qué meterse, pero que le encantan las cosas tecnológicas? ¿Qué recomendación le darías tú a un chaval de hoy día que quiere arrancar con una empresa? ¿O en qué le recomendarías que se metiese, o que estudiase, o que miraría? Yo, sí, si es alguien que le gusta este mundo, ¿no? Del que estamos hablando, de la tecnología y tal, ahora mismo creo que un gran nicho es el aprender todo lo relacionado con la generativa, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas oportunidades, ¿no? Creo que es ahora lo que está ah, muy de moda, el mercado requiere y tal. Luego también un poco al final este es un mundo muy amplio, esa es la realidad. Yo estoy hablando de la generativa, pero bueno, yo porque por ejemplo es a lo que nos dedicamos más,
pero seguro que si, no sé, si te gusta más otro tipo de cosas, creo que la ciberseguridad puede ser otro campo también Mm, muy interesante, ya un poco lo que a cada uno más pueda sentir que le interesa. Lo que sí creo que es importante que sea algo que te guste, porque eso es lo que va a hacer que tú realmente luego le dediques horas, tengas esa capacidad de estar continuamente formándote, ¿vale? Yo creo que algo de este sector es que lo que se hacía hace 3 años ya no tiene nada que ver. No sé sí, si en otros sectores pasa, pero creo que no hay una vorágine de aprender nuevas cosas tan constantemente. Y creo que eso es a todo el sector, es decir, si está en ciberseguridad, en desarrollo, inteligencia artificial. Entonces creo que se vaya a algo que le guste mucho, porque va a estar en una rueda de aprendizaje continuo que si no es algo que te gusta no vas a ser capaz de soportar. sí. Entonces Hay que creo, especializarse mucho eso porque, es, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Ahora viene la IA, nos va a intentar o va a reemplazar muchos trabajos, correcto. principalmente intelectuales, ¿no? Entonces, pues tenemos que pues, tener eso en cuenta, ¿no? A la hora de tomar nuestras decisiones, Sí, ¿no? que sea algo que te guste mucho porque vas a estar constantemente, sí, oye, no, lógicamente todos tenemos ese contrapeso que luego pues pueda trabajar de ello, ¿no? Sí, pero que sobre todo que te guste, no sé si, oye, pues te puede gustar más el desarrollo o te puede gustar más el, bueno, la ciberseguridad o infraestructura o tal, pero que te vayas a algo que realmente sea lo que a ti te Que te motive, apasione y te te guste. ponga, porque vas a entrar en una rueda de constante aprendizaje que si no creo que no lo vas a soportar y no vas a estar, es decir, va a haber otros que sí van a estar en esa rueda. Muy bien, Mario. Pues nada, Mario, muchas gracias de nuevo por venir. Ah, bueno, ¿y cómo estaba el café, por cierto? Muy rico, la verdad. Yo soy un gran amante del café, lo hemos estado hablando antes y la Qué verdad es bien. que es fabuloso, riquísimo. Pues vamos, espero que no tenga ningún invitado el día de mañana que no sea un apasionado del café, pero bueno, si me toca le daré un té verde o lo que más le mole. Y nada, muchas gracias por venir, Mario, y por reservar tiempo de tu Ah, calendario, muchísimas gracias. Sí. por estar aquí y compartir tu vida tecnológica con nosotros. Gracias, Muchas un gracias. placer estar aquí y nada, la verdad, me encanta este tipo de iniciativas y creo que pueden ser muy interesantes tanto para el clúster como para todo. Bueno, también vayamos posicionando Jerez y Cádiz, ¿no? Como con empresas que hacemos tecnología, ¿no? Que es algo muy desconocido creo que para la mayoría de la ciudadanía y que entre todos nos vayamos conociendo y poniendo nuestro granito de arena en que también la provincia cada vez vaya aportando más y generando valor, ¿no? En ello estamos. Muchas gracias, Mario. Gracias.